Bienvenidos a Grace Walk América Latina o Caminando bajo su gracia en América Latina. Soy Gerardo Vázquez, director de este ministerio, y para mí es un placer que usted nos esté escuchando o que usted nos esté viendo. Oro al Señor para que esta Navidad y que pasaron haya sido algo donde ustedes y sus familias se comenzaron a deleitar y vivieron un tiempo muy hermoso, como también oro al Señor para que este año sea el mejor año de sus vidas. Atrévete a vivir de una manera escandalosa, sanamente, en este año, creyendo que Dios guía tus pasos y creyendo que Él te llevará a poder conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida en este año. Y entendiendo que vamos comenzando el año, quisiera hablar de un tema que han platicado conmigo al respecto y que unas personas me mencionaban. Gerardo, ¿por qué no tomas el tema de cómo conocer la voluntad de Dios? Porque es un tema que hasta cierta forma se ha demeritado dentro de la iglesia tradicional. Es un tema que si no lo conocemos nos vamos a dañar de una manera personal y vamos a vivir angustiados por el resto de nuestras vidas. Y respondiéndole a esta persona decidí tomar este momento para que a través de este 2022 cada uno de nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y después de conocer esa voluntad de Dios poder entender qué es la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy en este día yo quiero tocar este tema de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Y para esto yo te voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, y ahí la Biblia nos dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. A ver, parece que tenemos un problemita con la luz. Permítame poquito. Deje ver si por ahí anda mi hijo. Hijo, permítame, porque parece que se nos fue la luz, pero ahorita rápidamente le encendemos. ¿Quieres siéntate aquí y nomás estarle oprimiendo? Aquí ya llegó mi hijo. A ver, vamos a ver que esto regrese a la normalidad. Ay, está muy fuerte esta luz. Ahí está una luz ya, encendió. Vamos a ver la otra. Uy, y dijo Gerardo, fue la luz y fue la luz, pero muy brillosa. Y aquí va a estar mi hijo apoyándome para que pues no tengamos problemas con esto. Bueno, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, la Biblia nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje, esta escritura, nos da una secuencia importante para cada hijo de Dios y nos insta a no conformarnos al mundo para poder vivir en una transformación continua en la manera que nosotros estamos dependiendo de la vida de Dios. Y cuando la mente comienza a renovarse de acuerdo a estos propósitos de Dios, de acuerdo a estos planes de Dios, entonces podemos conocer cuál es esa voluntad de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros fuimos enseñados doctrinalmente a tratar de buscar la voluntad de Dios. Abrazamos mucho el sistema tradicional religioso y se nos enseñó que para que nosotros pudiéramos conocer la voluntad de Dios, deberíamos de buscarla de acuerdo a la Escritura
y de acuerdo a la oración. Ojo con lo que le voy a decir, no estoy en contra de que una persona ore o una persona pueda leer la Biblia para poder conocer lo que se denomina la voluntad de Dios a nivel de lo que es la vida cotidiana, de cómo Dios impulsa la vida cotidiana. No negamos que esa es una realidad, es la voluntad que le llaman la voluntad de Dios de mandato o la voluntad de Dios de mandamientos, donde Él expone una verdad. Por ejemplo, Él dice: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una palabra de su voluntad, que es un decreto, es algo ya hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La voluntad decretada, la voluntad de mandato de Dios está establecida y tiene que ver con lo que Dios ofrece y da a través de la Escritura para que uno pueda entender eso. Y otra es la voluntad decretada. La voluntad decretada es donde Dios activa, se mueve de una manera soberana, donde tiene el control de todo el universo, controla todo lo que tú puedas ver y lo que puedas seguir viendo a través de miles y miles de años. Y Él, a través de su vida, conoce el principio y conoce el fin. Esto es lo que los teólogos denominan como la voluntad decretada. Lo que Dios establece, lo que Dios hace, Él tiene el control de todo y su soberana voluntad está por encima de todos. Y entonces después está esta voluntad de mandato, la cual nos instruye a través de la Escritura, que podamos entender ya los textos recién mencionados u otros textos u otras historias de la Biblia para poderlos entender y vivir en práctica cada una de esas verdades. Sin embargo, me regreso. Cuando nosotros comenzamos a avanzar a través de la vida y comenzamos a vivir en un mundo tradicional, se nos enseñó a que nos pusiéramos de rodillas, a que oráramos a Dios para que buscáramos la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros vivíamos de una forma agonizante, de una forma preocupante, porque decíamos: ¿será la voluntad de Dios lo que le estoy pidiendo a Él o no? ¿Será que a través de la oración voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Será que a través de todo lo que yo estoy haciendo voy a buscar la voluntad de Dios y la voy a encontrar de acuerdo a lo que yo quiero? La voluntad de Dios, en este caso, se tornó como en una esfera mágica, como en una lámpara de Aladino, donde a nosotros los 5 ministerios nos enseñaban a que buscáramos la voluntad de Dios, frotáramos ese pomito, y entonces en la manera que nosotros frotáramos esa lámpara, venía el genio, y entonces la voluntad de Dios se hacía realidad. Tal vez eso suene de una manera a nivel de caricatura, pero cuando lo comparamos con la iglesia tradicional de hoy en día, nos damos cuenta que ese tipo de cosas es lo mismo que nos enseñaron a cada uno de nosotros. Busca la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios, ora, ayuna, clama a Dios, pórtate bien, actúa bien. No negamos que las actividades cristianas son de suma importancia, pero la realidad es que nosotros comúnmente buscamos la voluntad de Dios en lugar de entender la voluntad revelada de Dios. Déjeme dar un ejemplo para que nosotros lo podamos entender. Imagínate que yo voy a salir de la ciudad a exponer unas conferencias y salgo, hago mis conferencias, después de 2-3 días regreso a mi casa. Y cuando regreso a mi casa, entro a la habitación de mi hija y mi hija tal vez esté trabajando en la computadora para la universidad, y de repente un pensamiento invade la vida de mi hija en la manera que yo lo observo sin decir palabra alguna. Mi hija comienza a pensar de esta manera: ¿qué querrá mi papá? Yo estoy callado, estoy dentro de la habitación con ella, y antes de decir palabra alguna, un pensamiento invade la mente de mi hija y ella comienza a decir, Gloria Abigail comienza a decir: ¿cuál será la voluntad de mi papá? ¿Querrá que lo abrace? ¿Querrá que lo bese? ¿Querrá tal vez que baje y le cocine unos ricos alimentos? ¿Cuál será la voluntad de mi papá? ¿Será que él quiere que yo pueda limpiar, asear mi cuarto? ¿Será que
que Él quiere que yo platique con Él. Mi hija, si buscara la voluntad mía, seguramente fallaría, porque tal vez todas estas cosas que ella está pensando no sería lo que yo querría que ella hiciera para mí. ¿Y qué tal si entro con mi hijo a su habitación? Y también él está estudiando en la universidad, en su computadora, haciendo algunas tareas, qué sé yo. Y también me paro una vez más. Y en la manera que yo me paro ahí, sin decir palabra alguna, él comienza a decir, ¿será que mi papá quiere que lave el automóvil? ¿Que lo deje limpio? ¿Será que mi padre quiere que corte el césped del jardín? ¿Será que mi papá quiere que yo apague el televisor? ¿Será que mi papá desea que yo le dé un abrazo? ¿Será que mi papá quiere que yo lo bese? ¿Será que mi papá quiere que yo le diga cómo voy en la escuela? Y si mi hijo sigue pensando y mi hija hubiese seguido pensando, ellos se comenzarían a traumar si yo no dijera nada. Ellos comenzarían a traumarse porque dirían, ¿cuál es la voluntad de mi papá? Acaba de llegar de viaje, acaba de llegar de dar unas conferencias y yo quiero saber, yo quiero buscar la voluntad de mi papá. ¿Cuál será la voluntad? Si mis hijos pensaran de esa manera, en este caso, ¿cuál sería la voluntad de su papá en la manera que su papá entró a su habitación? Ellos seguramente serían unos hijos frustrados, traumados, serán unos hijos desesperados, porque, repito, muchas veces harían algo que yo no quería que lo hiciera. Y este es el caso con la iglesia cristiana y con la gente de todas las denominaciones del mundo. Llámese catolicismo, llámese los musulmanes, el hinduismo, el budismo, llámese lo que usted quiera. Muchas veces y la mayoría de veces nosotros fuimos adiestrados para tratar de buscar algo cuando la realidad no necesariamente es lo que nuestro Padre quiere que hagamos. Y si nosotros vivimos con la idea que tuvieron mi hijo y mi hija de decir, ¿cuál es la voluntad de mi papá? ¿Será que haga esto? ¿Será que haga aquello? ¿Será que haga esto? Tal vez ellos lloren, tal vez ellos piensen, tal vez ellos clamen en su mente, tal vez ellos clamen en su corazón, pero van a estar frustrados. Y en la manera que ellos estén frustrados, no van a experimentar realmente una paz, una tranquilidad en la manera que ellos tratan de buscar la voluntad de su papá. Y lo mismo pasa en el reino de Dios. Las personas buscan algo porque de alguna forma así se les enseñó. Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios, escuche esto, no se busca? ¿Qué tal si la voluntad de Dios es un concepto del antiguo pacto? Tal vez dirás, David dijo, buscaré tu rostro, oh Señor. Sí, yo no niego que la Escritura no nos diga eso. Pero, ¿qué tal si el antiguo pacto era únicamente un reflejo o una sombra de lo que había de venir? ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es meramente un camino, pero es una persona llamada Jesucristo? ¿Qué tal si la voluntad de Dios que nosotros estamos buscando viene de un concepto del antiguo pacto, el cual está obsoleto? Porque la Escritura dice que este nuevo pacto está fundamentado bajo mejores promesas. Pues déjeme decirle que esto sí es una realidad. En el antiguo pacto se buscaba la voluntad de Dios, pero en la manera que llega Jesús a vivir, Dios encarnado en el hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, se abre otra manera de pensar, se abre otra forma de ver la voluntad de Dios. Así es que déjeme regresar. En el ejemplo que yo les dije, donde mis hijos estaban tratando de buscar mi voluntad tal vez era que se sentaran a platicar conmigo. Y ellos buscaron mi voluntad en su mente, pero nunca le atinaron.
La pregunta viene aquí. Si yo quiero que mis hijos conozcan mi voluntad, ¿en quién recae la responsabilidad de hacérselo saber? ¿Recae en mí o recae en ellos buscarla? Escuche esto, porque la manera que usted responda se va a liberar de muchas preocupaciones y de muchos conceptos equivocados que ha tenido en el momento de buscar la voluntad de Dios. Así es que repito una vez más, ¿en quién recae la responsabilidad de hacérselo saber a mis hijos cuál es mi voluntad? A ver, ¿cuál sería su respuesta? ¿En quién recae la responsabilidad de hacerles saber a mis hijos cuál es mi voluntad? Les voy a dar unos segunditos ahí, 1, 2, 3, para que pueda escribir. ¿Recae en mis hijos buscarla o recae en mí hacérsela saber? Puede poner hijos o puede poner papá, para que sea más fácil para usted. Puede poner hijos o papá. Pregunto, ¿en quién recae la responsabilidad hacérsela saber? ¿Recae que mis hijos la busquen la voluntad o recae en que su padre les diga cuál es la voluntad que yo deseo? Voy a tomar un tiempo para que usted lo haga. Puede escribir ahí en el Facebook y puede ir dando sus respuestas a lo que estamos hablando. Belmar dice a los papás, así es. Patricia dice en el padre, así es. Veamos más respuesta. Puede decir padres, papás o hijo o hijos. ¿En quién recae la responsabilidad? Así es. La responsabilidad, Marisela Mendoza también dice en el papá, así es. Pero escuche lo que le voy a decir. Alejandro también dice en el papá, pero escuche lo que le voy a decir. Iliana también dice, buenas noches, dice Iliana. Elisama dice papá también. Respondiendo a esto, Rosy dice también que en el papá, que en el padre recae la responsabilidad. Claro que sí. Los demás pueden seguir exponiendo todo eso. Josefina dice padre. No recae, en este caso, en los hijos buscar la voluntad. Recae en los padres revelarle cuál es la voluntad. Iliana dice también papá. Por ahí también Lunita parecía que decía hijos. Ahorita lo analizamos, Lunita, también para poder entender esto. Si yo quiero que mi hijo haga mi voluntad, yo le tengo que hacer saber a él lo que yo quiero. De la misma forma pasa en el reino de Dios. De la misma manera sucede en el reino de Dios. Tu padre no quiere que estés agonizando, desesperado, traumado, tratando de buscar la voluntad de Dios. ¿Será que mi Padre Celestial quiere que evangelice? ¿Será que mi Padre Celestial quiere que yo vaya a la cárcel a visitar a los encarcelados? ¿Será que mi Padre quiere que yo vaya y bendiga las calles? ¿Será que mi Padre quiere que yo vaya a un hospital? ¿Será que mi Padre quiere que yo lea la Biblia o que ore? Si nosotros vivimos de esa manera, ¿será la voluntad de Dios que yo busque este trabajo, que no busque aquel trabajo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que me lo quiere quitar o me quiere dar uno nuevo? Vamos a vivir traumados. La pregunta viene entonces, si usted está en un proceso de querer caminar en la voluntad de Dios, ¿en quién recae la responsabilidad hacérselo saber? Es obvio que recae en su padre. Durante mucho tiempo yo estuve agonizando, tratando de entender y de buscar la voluntad de Dios. Me daba de golpes en la cabeza porque yo siempre decía, no la estoy buscando de una manera correcta, me hace falta orar, leer la Biblia, hacer esto o aquello más. Pero hoy que yo he entendido la voluntad de cambiar nuestra manera de pensar, de las cosas equivocadas que teníamos para poder ver cuál es la voluntad de Dios santa, perfecta y agradable, hoy entiendo que esa voluntad perfecta es la que el Padre me revela. La voluntad de Dios no se busca. Ese es un concepto del antiguo pacto. En el nuevo pacto hay buenas noticias para ti. El Padre, mediante su Hijo y la vida del Espíritu Santo, te revelará cuál es su perfecta voluntad. Solamente abre tus oídos, abre tus ojos y Él, como te ama tanto, te dirá, esto es, hijo, esto es lo que tú harás en este día, esto es lo que tú harás después, porque tu Padre te ama tanto que Él te estará revelando
su perfecta voluntad. Soy Gerardo Vázquez. Hasta pronto.